Hola chicos, en diciembre, ocurrieron accidentes aéreos fatales, pero hoy hablaré de dos que fueron fatales, así que sin nada más que decir empezamos. Fue un vuelo internacional de pasajeros programado desde el Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev hacia el Aeropuerto Internacional Kadyrov-Grozny el 25 de diciembre de 2024. El Embraer 190 se estrelló durante la aproximación final mientras realizaba un aterrizaje de emergencia. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, al entrar en el espacio aéreo ruso cerca de Grozny, la tripulación informó al control de tráfico aéreo que había perdido las ayudas de navegación GPS. Al mismo tiempo, la señal ATSB de la aeronave, un sistema utilizado para el seguimiento en tiempo real de aviones, también desapareció. Estos hechos indican de manera contundente que la aeronave fue sometida a interferencias GPS. Este tipo de interferencias están prohibidas según las regulaciones internacionales establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización de Aviación Civil Internacional, de las cuales Rusia es miembro. A pesar de estas normativas, el ejército ruso ha empleado interferencias GPS para contrarrestar operaciones de drones ucranianos, lo que ha provocado que este problema sea recurrente en vuelos que ingresan al espacio aéreo ruso. Según las transcripciones del control de tráfico aéreo, sin GPS, la tripulación solicitó una aproximación con radiofaro no direccional para la pista 26. A las 8:50 AST 7:50 MSK, hora local en Grozny, se les autorizó a realizar la aproximación, pero debido a la niebla, la tripulación abortó el aterrizaje y realizó una aproximación frustrada. Posteriormente, se les autorizó un segundo intento de aterrizaje a las 9:10 AST 8:10 MSK, pero nuevamente, debido a la niebla, abortaron el aterrizaje y comunicaron a los controladores que regresarían a Bakú. Cuando el avión partió de Grozny, los pasajeros reportaron una explosión y que fragmentos impactaron la aeronave. A las 9:16 AST, la tripulación informó de un fallo de control debido a un impacto de ave en la cabina de mando. Solicitaron desviar el vuelo al aeropuerto Mineral Yevody, pero al recibir el informe meteorológico, pidieron desviarse al aeropuerto Uitach en Makachkala. Poco después, a las 9:22 AST, la tripulación reportó un fallo en el sistema hidráulico. Los controladores aéreos recomendaron no intentar aterrizar en Makachkala debido a las malas condiciones meteorológicas. A las 9:25, la tripulación emitió una señal de socorro marcando el código Squawk 7700, informando de un fallo en el sistema de control. A las 9:27 AST, se les indicó contactar con el centro de control del área de Rostov. Fuente cuestionable. A las 9:49, los pilotos solicitaron un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Aktau y trataron de gestionar la aproximación en modo manual, con la hora estimada de aterrizaje fijada para las 10:25, 11:25 hora de Kazajistán ACT, UTKMA 5:33 a las 10:11 ACT, el Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Mangistau movilizó equipos de respuesta y recursos hacia el aeropuerto de Aktau. El avión ingresó al espacio aéreo kazajo a las 10:02, reapareciendo en el sistema ATSB a las 10:07 mientras volaba sobre el mar Caspio hacia Aktau. Los datos de altitud y velocidad del ATSB indicaron variaciones extremas en estos valores. Incapaz de aterrizar en el primer intento, la aeronave realizó una maniobra de aproximación frustrada para reposicionarse en otra aproximación a la pista. Durante el tercer intento, a las 10:28, se perdió la comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. A las 10:30, el avión impactó contra el suelo a 3 kilómetros del aeropuerto, golpeando primero con su ala derecha. Luego, se volteó, explotó y se partió en dos grandes secciones. La explosión, combinada con el incendio que se produjo tras el impacto, destruyó la parte frontal de la aeronave. La sección trasera quedó boca abajo, separada del resto de los restos, y permaneció en gran parte intacta. El accidente fue captado en vídeo, donde se pudo observar que el tren de aterrizaje estaba desplegado en el momento del impacto.
En respuesta, los recursos y personal adicionales del Departamento de Situaciones de Emergencia, que ya estaban en el aeropuerto de Aktau, llegaron al lugar del accidente a las 10:35 y se desplegaron bajo un rango de emergencia elevado, extinguiendo el incendio a las 11:05 AST, 12:05 ACT. Un miembro sobreviviente de la tripulación declaró que inicialmente los pilotos les indicaron prepararse para un amerizaje, antes de cambiar a un aterrizaje terrestre. De las 67 personas a bordo, 29 sobrevivieron y 38 fallecieron. La víctima más joven fue un niño de 13 años. De los 5 miembros de la tripulación, sobrevivieron 2 auxiliares de vuelo, mientras que los 2 pilotos y un auxiliar de vuelo fallecieron. Las autoridades confirmaron que todas las muertes ocurrieron en el lugar del accidente. Los 29 supervivientes, incluidos 2 niños, fueron hospitalizados tras el accidente, con lesiones que incluyeron traumatismos craneoencefálicos cerrados, conmoción cerebral, lesiones torácicas cerradas y shocks traumáticos. 11 de ellos se encontraban en estado crítico. Se cree que la mayoría de los supervivientes estaban sentados en la sección trasera de la aeronave. Las agencias de noticias rusas dijeron que la aeronave volaba de Bakú, en Azerbaiyán, a Grozny en Chechenia, Rusia, pero que había sido desviado a otro aeropuerto debido a la niebla en Grozny. Según los primeros reportes, los pilotos activaron la señal de emergencia 7700 en su transpondedor, lo que indicaba que había ocurrido una emergencia a bordo, mientras la nave volaba sobre el mar Caspio. 32 de los pasajeros sobrevivieron al accidente. Informes preliminares de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia sugirieron que el accidente pudo haber sido causado por un impacto de aves, aunque los supervivientes informaron de una explosión y metralla que impactó en el avión. El 26 de diciembre, Euronews informó de que, según fuentes del gobierno azerbaiyano, el avión había sido alcanzado en pleno vuelo por un misil tierra-aire ruso durante los intentos de repeler un ataque con drones ucranianos al aeropuerto de Grozny. La metralla de la explosión había alcanzado a algunos pasajeros y a la tripulación de cabina. El 27 de diciembre, The New York Times informó de que los investigadores azerbaiyanos creían que un sistema de defensa aérea ruso Pantsir S-1 había dañado el avión antes de que se estrellara. El 28 de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió disculpas al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por el trágico incidente que se produjo en el espacio aéreo ruso. Afirmó que los drones ucranianos habían estado atacando Grozny en ese momento y que las defensas aéreas rusas habían repelido esos ataques, pero no confirmó que el avión hubiera sido derribado ni reconoció la responsabilidad rusa. El 29 de diciembre, el presidente Aliyev dijo que Rusia había derribado accidentalmente el avión, acusó a Rusia de intentar ocultar y silenciar el accidente y exigió una plena admisión de culpa, castigo para los responsables y una indemnización para las víctimas. Tanto Azerbaiyán como Kazajistán abrieron una investigación sobre el desastre y este último país creó una comisión. Azerbaijan Airlines abrió una línea directa para los familiares de las personas a bordo. En la mañana del 25 de diciembre, alrededor de las 7:25 hora local, 4:25 UTC, se informó de que se estaban produciendo ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados en Grozny. Poco después, a las 9:35 hora local, 6:35 UTC, la tripulación del avión de pasajeros emitió una señal de socorro poniendo la marca 7700 en su transpondedor. Según Flightradar 24, la aeronave se encontró con una interferencia del GPS, con datos de posición ATSB no válidos a partir de las 4:25 UTC debido a una interferencia significativa. Diversos medios de todo el mundo apuntaron a la posibilidad de que la caída del vuelo J-2, 8243, fuese en realidad un derribo del mismo por parte de la artillería rusa al confundir la aeronave con un dron ucraniano de largo alcance muy utilizados en la guerra con drones del contexto de la invasión rusa de Ucrania, en la que Ucrania ha utilizado estos vehículos habitualmente para atacar bases alejadas de la línea de contacto. De hecho, en los días anteriores, Ucrania había conseguido alcanzar la base naval rusa del mar Caspio, haciendo salir varias naves de la flotilla del Caspio, en una ruta cercana a la atravesada por el vuelo de Azerbaijan Airlines.
Los daños en el avión incluían aparentes marcas de metralla en el estabilizador vertical y las alas, lo que sugiere una explosión cercana. Los relatos de testigos informaron de lesiones, con una mujer herida en la pierna y el chaleco salvavidas de otro testigo perforado por metralla. El analista militar Ian Matveyev planteó la hipótesis de que los sistemas antiaéreos rusos, posiblemente el Pantsir S-1, pueden haber confundido el avión con un UAV debido a una falla en el sistema de identificador amigo-enemigo. En una entrevista con Turquía Today, el analista de aviación Richard Aboulafia rechazó la hipótesis del impacto de aves, diciendo puedes perder el control del avión, pero no volar salvajemente fuera de curso como consecuencia. Turquía Today señaló que los extensos patrones de daño por metralla en el fuselaje y la sección de cola del avión no eran consistentes con los daños causados por impactos de aves, sino que se parecían a los de los impactos de munición antiaérea, y agregó que la concentración de agujeros de perforación en la sección de cola sugiere una posible pérdida de sistemas hidráulicos, similar al accidente del vuelo 232 de United Airlines. Militarny también señaló similitudes entre este vuelo y un Ilyushin Il-22 dañado por un misil antiaéreo, afirmando que se puede ver la similitud del daño y la cantidad de agujeros en el casco, lo que probablemente indica daño por un fragmento de alto explosivo. Medusa describió de manera similar la evidencia, que sugiere que el avión fue alcanzado por la defensa aérea rusa. Osprey Flight Solutions, una empresa de seguridad de la aviación con sede en el Reino Unido que proporciona análisis para aerolíneas que aún vuelan a Rusia, advirtió a sus clientes que el avión probablemente había sido derribado por un sistema de defensa aérea militar ruso. El 27 de diciembre, The New York Times informó que los investigadores azerbaiyanos creían que un sistema de defensa aérea ruso Pantsir S era responsable del daño sufrido por el avión. Pasamos con el otro. Hasta este punto no creía que un accidente superará al vuelo 2283 de Boepas o al derribo del Ilyushin 76, pero este accidente me sorprendió. Les presento al accidente del vuelo 2216 de Jejuer. Fue un vuelo internacional de pasajeros programado desde el aeropuerto de Suvarnabhumi, cerca de Bangkok, Tailandia, hasta el aeropuerto internacional de Muan, en el condado de Muan, Corea del Sur. El 29 de diciembre de 2024, el avión de pasajeros Boeing 737-800 que realizaba el vuelo se salió de la pista del aeropuerto internacional de Muan y se estrelló contra una barrera al final de la pista de aterrizaje. La emisora local Yonhap informó que 179 personas murieron en el accidente. El avión arrancó de la terminal F, puerta F6 del aeropuerto de Suvarnabhumi, Tailandia, a las 2:11 am UTC+7, y despegó de la pista 02R a las 2:28 am. Llevaba 181 ocupantes, 175 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Mientras el avión se preparaba para aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan en Corea del Sur, fue advertido a las 8:57 am KST, UTC+9, sobre la posibilidad de un impacto de aves. Un minuto después, emitió una alerta de socorro a las 9 am. El avión intentó un aterrizaje de emergencia, viéndose obligado a dar una vuelta nuevamente después de que el tren de aterrizaje no se desplegara. El accidente ocurrió entre las 9:03 y las 9:07 am. Cuando la aeronave intentó aterrizar nuevamente, se salió de la pista mientras intentaba un aterrizaje de panza después de que su tren de aterrizaje principal no se desplegara. Las imágenes de video mostraron al avión deslizándose por la pista sin su tren de aterrizaje desplegado antes de chocar con un terraplén que sostenía el conjunto ILS y explotar. La sección de cola del avión se desprendió en el impacto, y el resto del avión se desintegró después del impacto con la pared. Los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas alrededor de las 9:03 am, y la respuesta al fuego emitió una emergencia de nivel 3, su alerta más alta. Según la Agencia Nacional de Bomberos, se enviaron 1.562 efectivos, incluidos 490 bomberos y 455 policías. El incendio se extinguió en 43 minutos. A las 13:36 horas, los bomberos habían pasado a las operaciones de búsqueda para recuperar los cuerpos.
Se instaló una morgue temporal en el lugar para manejar los cuerpos recuperados de los escombros, y se creó una sala de espera para los familiares de los ocupantes en el aeropuerto con funcionarios públicos asignados a cada familia para brindar apoyo mientras esperan noticias del accidente. Más tarde en la noche, los miembros de la familia fueron alojados temporalmente en los dormitorios de la Universidad Nacional de Mokpo. Fue el accidente más mortífero relacionado con la aviación para un avión de pasajeros de Corea del Sur desde el accidente del vuelo 801 de Korean Air en Guam en 1997, y el que más vidas se ha cobrado ocurrido en suelo surcoreano, superando el accidente del vuelo 129 de Air China en 2002. Además, fue el primer accidente con víctimas mortales en los 19 años de historia de Jeju Air. Es el accidente de aviación más mortal que involucró a un avión Boeing 737 Next Generation, superando al vuelo 752 de Ukraine International Airlines, que fue derribado en 2020. Y el segundo más mortífero que involucró a un Boeing 737 detrás del accidente de 2018 del vuelo 610 de Lion Air. Fue el desastre aéreo más grave de 2024 y hasta la fecha, el más mortífero de la década de los 2020. De los 175 pasajeros, 2 eran ciudadanos tailandeses y los otros 173 eran surcoreanos. El mayor a bordo era un hombre nacido en 1946, mientras que el más joven nació en 2021. De las 181 personas a bordo, había 82 hombres y 93 mujeres. 5 de los pasajeros eran menores de 10 años. El piloto era empleado de Jeju Air desde 2019 y había acumulado más de 6.820 horas de vuelo, mientras que el copiloto contaba con más de 1.650 horas de vuelo. La tripulación también incluía 4 auxiliares de vuelo. 2 de ellos fueron los únicos sobrevivientes del accidente, siendo rescatados de la parte trasera del avión y en estado consciente. Sufrieron heridas moderadas y graves, incluyendo fracturas en las costillas, el omóplato y la parte superior de la columna vertebral, y recibieron tratamiento médico en hospitales separados en Mokpo antes de ser trasladados a un hospital en Seúl. Los médicos notaron que ambos sobrevivientes parecían estar desorientados y no podían recordar lo que había sucedido inmediatamente después del aterrizaje. La mayoría de los pasajeros regresaban a casa después de un paquete turístico navideño de 5 días a Bangkok, en el que la agencia de viajes que organizaba el viaje había alquilado el avión. Se informó que 13 pasajeros eran funcionarios gubernamentales activos o anteriores a nivel provincial o local/municipal, 8 eran funcionarios públicos actuales o anteriores del condado de Hwasungun y 5 eran funcionarios administrativos de la Oficina Provincial de Educación de Jeonnam. En total, se confirmó la muerte de 179 personas. Los bomberos locales dijeron que los pasajeros fueron expulsados del avión después de que chocara contra la barrera, lo que dejó pocas posibilidades de supervivencia. Los bomberos dijeron que algunos cuerpos estaban esparcidos a 100 o 200 metros del lugar del accidente, mientras que otros fueron encontrados mutilados o quemados entre los escombros. En una conferencia de prensa, Lee Jeong-hyun, jefe de bomberos de Corea del Sur, dijo que se creía que la causa de la falla del tren de aterrizaje había sido el clima adverso combinado con un impacto de aves. Sin embargo, el clima alrededor del aeropuerto en el momento del accidente era favorable, casi sin viento, lluvia o nubes, y la distancia de visibilidad era de 9 kilómetros, 5,6 millas. Los analistas de aviación respondieron que se necesitaban más pruebas antes de que las autoridades surcoreanas pudieran determinar definitivamente qué podría haber causado el accidente. 6 minutos antes del accidente, el control de tráfico aéreo del aeropuerto emitió una advertencia de un posible impacto de aves. 1 minuto después, el piloto declaró un mayday. El aeropuerto internacional de Muan tiene la tasa más alta de impactos de aves de los 14 aeropuertos regionales de Corea del Sur. Aunque el número absoluto de impactos es pequeño en términos estadísticos, la tasa de impactos del 0,09% de los vuelos es significativamente mayor que la de otros aeropuertos importantes como Gimpo, 0,018%, y Jeju, 0,013%. Según los expertos, los impactos de aves son cada vez más comunes.
Con el desarrollo gradual del terreno alrededor del aeropuerto, las rutas que toman las aves en el área son cada vez más inciertas y con el cambio climático, las aves migratorias tienden a convertirse en aves residentes. Algunos expertos en aviación pidieron una investigación exhaustiva para determinar si el accidente fue causado por el impacto de un pájaro, un defecto en la estructura del avión o un mantenimiento deficiente. Kim In-gyu, director del Centro de Educación de Vuelo de la Universidad Aeroespacial de Corea, afirmó que era inusual que fallaran los 3 trenes de aterrizaje, ya que el segundo motor se habría puesto en marcha, pero no lo hizo. Bueno, el año pasado fue el peor año de la aviación en los años 2020. Espero que el otro año cambien las cosas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.